Hola, yo soy Lluvia. Y yo soy Sabrina. Y esto es Dos de Azúcar. En este espacio vamos a compartirte nuestras experiencias viviendo con diabetes. Este es un lugar en el que puedes sentirte totalmente identificado en compañía de estas dos amigas. Sé bienvenido a este podcast. Esperamos que lo disfrutes. Y no olvides tu café con 2 de azúcar. Hola, hola, ¿cómo están? Por allá que nos están viendo o donde quiera que nos estén viendo, bienvenidos a su podcast favorito y el único, de 2 de azúcar, donde platicamos de las vivencias con diabetes tipo 1. Yo soy Lluvia Velázquez y también estoy con mi amiga Sabrina. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Hola, miren, hace una hora yo creo que yo seguía dormida. Pero aquí estamos despiertos con nuestro cafecito. Dicen malas decisiones, pero esto es para que nosotras, Lluvia y yo, cometamos estas malas decisiones y ustedes aprendan de nuestras experiencias y no la rieguen como nosotras, ¿no? Exactamente. Sí, oye, está bonita la taza. Igual yo tengo una, pero es de un gatito. Y ya que estamos en tazas, a lo mejor después ven unas que nos gusten y que les gusten y ahí después en el siguiente episodio tal vez lo vean por ahí. Alguna cosita. Envíos a domicilio. Un detalle. ¡Ay, qué emoción! Un poco de spoiler. Un poquito de spoiler. Esperamos igual que les haya gustado mucho el capítulo anterior. Nos extendimos un poquito más porque teníamos mucho que sacar. Y eso que todavía faltaron un poco de más anécdotas, ¿verdad? Uy, sí, o sea, de verdad que podríamos... Específicamente ese tema podríamos seguir y seguir todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que hay miles de cosas que podemos contar. Pero bueno, tampoco queríamos quemar a todo México. Sí, es más broma, fácil. Es broma. Recuerden que hay muy buenos doctores. Sí. Y oigan, como todavía no tenemos sus opiniones al respecto, esperamos sus comentarios. Es más, si quieren pueden ir todavía en este momento a comentar y regresar a este capítulo para contar en el siguiente sus anécdotas, que también hayan tenido malas experiencias en esta parte. Pero hoy queremos hablar de otra cosa un poquito más sentimental. Bueno, de por sí tratamos de que todo esto sea más sentimental porque no queremos abrumarlos con muchos datos o con mucha información o algo así, sino que sea un espacio de esparcimiento, de sentirnos en confianza. Y justo hoy queremos hablar de un tema que tal vez no está tan presente, pero que sí es muy parte del diagnóstico con diabetes tipo 1 o tipo 2 o de que sea, que es el duelo, ¿verdad, Sabrina? ¿Tú qué opinas? El duelo, creo que suena muy fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que me dicen el duelo y digo, está muy fuerte esas palabras, pero también creo que es muy importante que se hable al respecto. De hecho, no sé si las personas cuando los diagnostican con diabetes tienen idea de que pasan por un duelo. ¿Tú crees que? No creo que la mayoría sepa. No, yo no sabía tampoco, o sea, hasta después me hizo clic leyendo la información que fui viendo. Pero justo al principio es como de, bueno, aparte, yo en lo personal, el duelo solo lo asociaba a la pérdida de la vida, nada más. Y no, el duelo en general es una pérdida y en este caso es la pérdida de un estilo de vida o de la vida como la conoces y de alguna u otra forma pues estás perdiendo una parte de tu vida, de tu realidad, porque ya no es esa realidad. Incluso en niños también puede pasar, aunque estén muy chiquitos, aunque, bueno, hay casos en los que cuando ya toman conciencia, ya viven con diabetes, ¿no? Tal vez no haya un cambio tan fuerte de realidad, pero de todas formas pasa algo ahí en la mente, tanto de los pequeños como adolescentes y adultos jóvenes, de ya no vivir la vida como antes se vivía. Y en este caso creo que en los niños más chiquitos es desde el lado de los papás, ¿no? Sí. Sí, bueno, al menos yo puedo contar eso desde mi experiencia, ¿no? Porque ya hemos platicado mucho aquí, que yo, cuando me diagnosticaron a los 8 años, o sea, claro que sí recuerdo mi mamá correteándome tratando de checar mi glucosa, o que yo no quería ir a hacerme los laboratorios y me tenían que sacar sangre y pues me tenían que agarrar entre varias enfermeras, o sea, también escenas un poco traumáticas al inicio, pero la verdad es que creo que me adapté muy rápido a seguir con mi vida normal. También porque mis papás trataron de que así fuera, o sea, eso es lo que les agradezco mucho, ¿no? Como que ellos hicieron todo lo posible para que tu vida normal pueda hacer lo que tú quieras, pero con estas medidas y con responsabilidad, ¿no? Y fue hasta que, como hemos dicho muchas veces, Sabrina llegó a la adolescencia y dijo, me vale la vida. Se ¿Pero rebeló. por qué?
me rebelé. ¿Pero por qué? Pues porque justo fue cuando empecé realmente a vivir el duelo. Entonces, no sé por qué, Lluvia, no sé si sabías, no sé si los que nos están viendo sepan, pero el duelo implica varias etapas. De hecho, si nos vamos al modelo de Kubler-Ross, que traigo muy fresco porque justamente estoy haciendo un proyecto al respecto, son 5 etapas teóricas. Pero entre estas mismas etapas que poco a poco te van llevando a la aceptación, pueden haber regresiones, o no tanto regresiones porque no es como que estás retrocediendo y que sea algo negativo, sino como que no es lineal, o sea, puedes ir saltando entre ellas, incluso una vez que llegaste a la aceptación, puedes regresarte. Entonces, realmente no sé, Lluvia, si yo cuando yo era niña tal vez pasé por ese duelo, pero de manera como muy express, y cuando llegué a la adolescencia, eh, pasé a otras etapas y tuve que volver a vivir el duelo para llegar nuevamente a la aceptación. O si simplemente no viví el duelo de chiquita y llegué a la adolescencia y ahora sí lo empecé a vivir. No sé, pero al final tiene que ver todo con lo que dijiste, pues es que te haces más consciente. Y también, en mi caso, fue cuando mis papás dijeron, ya eres grande, cuídate tú sola. Obviamente no me desampararon, ¿verdad? Pero sí me dijeron como, ahora tú te encargas de varias cosas que antes no. Y fue cuando realmente yo sentí que me pesó. Pero, no sé, a ver, ¿qué opinas? Obviamente tú lo viviste muy distinto. Sí, claro. Por eso te preguntaba, porque sí decía, bueno, en alguien, y me voy a los casos igual de los chiquitos chiquitos, conozco pequeños que fueron diagnosticados al año, a los 3 años o así. Me imagino que pasaría más o menos un proceso similar al tuyo. A lo mejor ellos están muy tranquilos mientras con mamá y papá se van resolviendo todos estos asuntos y ya cuando se dan cuenta de que, oh, me toca a mí o no puedo vivir tan exactamente igual como mis amigos, porque tengo que hacer muchas modificaciones, sí puedo tener una vida normal, pero tengo que hacer varios pasos que mis amigos no hacen, tal vez ahí es cuando hace clic y ya empieza esta etapa. Me hace mucho sentido justo que digas que hasta la adolescencia fue cuando te diste cuenta porque ya te empezaste a responsabilizar por completo pues de tu diabetes, ¿no? También quisiéramos que, sabemos que muchas mamás páncreas nos escuchan, y si ustedes pudieran decirnos cómo vivieron ese duelo tal vez familiar, también enriquecería mucho la experiencia de los comentarios. En mi caso, pues sí fue inmediatamente, ¿no? Porque como también les hemos dicho, Claro. sí, yo tenía 17 años, entonces sí fue así como tal cual en el momento, ¡pum!, de un día a otro todo cambió. Y creo que sí estaba no tenía tan presentes las etapas del duelo, que también vamos a hablar de cada una de ellas. Pero sí, o sea, ya haciendo memoria y en retrospectiva estoy completamente de acuerdo que pasé por todas las etapas y justo como dices, ¿no? A veces en una, a veces en otra, y cuando parecía estar bien, de repente me regresé otra vez a estar enojada con todo, que justo empezamos, la primera etapa es la negación. Negación. ¿Cómo viviste esta etapa? Es que, mira, me llama mucho la atención que justo tú dijiste que definitivamente pasaste por cada etapa, ¿no? Yo no recuerdo, o sea, no sé, vamos a hacer la reflexión ahorita, ¿verdad? Vamos a ir viendo qué sale. Pero creo que vale la pena, Lluvia, que les mencionemos a las personas que no saben sobre esto del duelo un poquito más, ¿no? Son 5 etapas, como les mencionábamos, y como dice Lluvia, empezamos por la negación. De la negación sigue la ira o el enojo, digo, para que vayan ustedes, personitas que nos escuchan, pensando si tan chance les hace clic, ¿no? La tercera es la negociación, así se llama. La cuarta es depresión, que al final es pues una tristeza profunda, y la quinta es llegar a la aceptación. Pero esto es justo como con el modelo de Kubler-Ross, ¿no? Que es, pues ya tiene sus añitos. O sea, creo que sí tiene chance que igual es un rato. Ajá. Que igual es como el más general y es, Exacto. bueno, o sea, general y más aceptado, ¿no? O sea, creo que sí es el que más se ha visto en todos lados. Sí, es justo el que más se usa en cualquier tipo de duelo, no únicamente, justamente como tú decías, en una pérdida Bueno, es que al final es la pérdida de algo, no tiene que ser la pérdida de la vida, puede ser la pérdida de la salud, que es así como... pues algo que nosotros pasamos, ¿no? Ahora tienes que aceptar que vives con diabetes y es algo que va a ser por todo el resto de tu vida, ¿no? Entonces la pérdida de algo, puede ser la pérdida de la posibilidad de tener hijos, la pérdida de, no sé, la habilidad para algo, para producir insulina, o sea, como esto, ¿no? Ajá. Y Lluvia, no recuerdo, así que yo diga, en cada etapa, identifico esto.
creo que en lo de la negación no la recuerdo. Seguramente sí la viví, porque me hace mucho sentido que la haya vivido, pero yo no la recuerdo. Yo me imagino que tú sí, clarísimo. Mis papás sí la vivieron clarísimo y se acuerdan ellos. Ujú. Sí, sí, yo me acuerdo como que es que mi negación fue más como hacia una indiferencia, como no sé qué está pasando, o sea, como que me bloqueé y no quise saber nada, o sea, fue como es que hay una emoción que se llama alienación. Ah, ok. Ándale, ¿la has escuchado? No. Esa no. Sí, Cuánta complejidad de emociones. miren, ¿Y cómo dices? Me siento alienado. alienada. Ujú. Sí, miren, les doy la definición específica. Es un extrañamiento o pérdida de sí mismo, donde un individuo se siente ajeno a su propia identidad, sus capacidades, su Ah, entorno, ok. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, justo, es que ya en terapia ves que hay una infinidad de emociones. Entonces sí, justo ya recordándolo fue ese sentimiento como de separación, o sea, como de separación de mí misma, de no saber qué onda y, e irme, o sea, Qué interesante. sí, está muy loco ese sentimiento, pero sí pasa, o sea, es como que te vas y te pierdes, o sea, como que no estás ahí en el presente, estás pensando en mil cosas y a la vez en nada, entonces yo recuerdo como que un trance así, donde todo estaba pasando muy rápido y yo no estaba tal cual ahí, ¿no? Entonces como que esa fue mi manera de negar la realidad que ya estaba sucediendo, más porque pues yo vi todos esos síntomas cómo se fueron presentando, pero para mí no eran nada, o sea, para mí eran parte de, no sé, tengo hambre, la adolescencia, no sé, lo que sea. Y como te digo, nunca fui o ni mi familia ni yo, de ir constantemente a revisiones médicas. Pues para mí era como que se me va a pasar. Entonces cuando llega el diagnóstico y hace sentido la noticia junto con los síntomas, pues sí fue así como un desprendimiento total y no quise saber nada. Incluso como no sabía nada de la diabetes, pues creía que la tipo 1, por ser un grado menor que la 2, era más sencilla. Oh, sorpresa, no lo es. Pero eso fue como que lo primero que pensé, ¿no? Y ya, o sea, yo también como, de por sí soy muy necia, ¿no? Entonces obviamente en la etapa de negación fui más necia, en que pensaba como de, ay, no, no está pasando nada, ahí seguiré normal, todo bien. O sea, fue como que me fui al otro extremo de ignorarlo, como de, no, todo va a estar bien, esto no está sucediendo. Tal vez como cuando llegamos a un burnout, ¿no? El famoso burnout, al agotamiento, Ándale. que es como, mejor lo bloqueo y no quiero saber Ajá, nada. ándale, sí, fue como un bloqueo total y no, pues sí, como dice, negar la realidad de lo que ya estaba sucediendo en ese momento. Así fue como lo recuerdo. Que la negación, pues sí, en general es eso, también se puede vivir de otras formas como el decir, no, fue un error, ese examen está mal, no es para tanto, se me quita, con una pastillita todo bien, o con estos remedios mágicos a lo mejor pueden caer en esta parte de que con un tecito cada día y ya de seguro se normalizan los niveles. Ahí es donde pueden ver esta negación y que puede durar años, ¿eh? O sea, la negación también puede durar años. Y yo he recibido varios comentarios en redes que me dicen, yo llevo 6 7 años con diabetes y no la he aceptado. Entonces sí, es normal también que pase que tanto tiempo sigas en esta parte de no está pasando nada. Cuando Y pues sí. justo también creo que es muy importante la terapia o al menos el saber que estás pasando por esto, ¿no? Bueno, a mí, Ujú. yo nunca fui a terapia, bueno, fui muchos años a terapia, pero no por esto. Es que tengo problemas. No, no es cierto, pero o sea, sí, pero no fui por eso. Pero nunca fui por lo del duelo. O sea, fue hasta que yo ya grande estaba estudiando lo de educación en diabetes, que estaba estudiando lo del duelo y yo, no, pues me hace sentido, ¿verdad? Ujú. Pero, pero sí, yo no recuerdo la negación ni nada de eso. Si hubiera tenido acompañamiento terapéutico, psicológico, pues claro que hubiera transcurrido muchísimo más fácil en estas etapas. Yo creo que yo llovía en completo, o sea, desde empezar con negación hasta la aceptación, pensando en que lo comencé en la adolescencia, yo creo que me tardé como 8 años. Wow. Así. Y por eso yo digo, hay 8 años de mi vida que me cuidaba intermitentemente.
¿no? Por miles de razones que esas las hablaremos después, o pueden escuchar el capítulo de adolescencia, pero Lo dejamos aquí. justo como que lo intentaba, luego ya no quería, me bloqueaba, entonces yo siento que brincaba entre las etapas, pero nunca llegaba, yo creo que pasaba entre las primeras 3 etapas, entre negación, ira, enojo y negociación. Yo creo que estaba entre esas 3 y no. Y luego empezaba a entrar un poquito a la de depresión y me regresaba. Luego ya entré así con todo a lo de la depresión y ya. Llegamos a la aceptación después. Ay, pero a ver, espera, a ver. Ahora cuéntanos sobre la segunda etapa, que es el enojo. ¿Cómo lo recuerdas? El enojo. Esa sí la recuerdo, eso sí la recuerdo mucho. El enojo, haz de cuenta que, o sea, es que leyendo al respecto cuando estaba estudiando venían ejemplos y decía, es que soy yo. Yo sí estaba así, Soy o sea, esa. yo estaba claramente así. Yo estaba todo el tiempo enojada y decía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿No? Y quería culpar a todos, porque eso es algo muy típico, quería culpar a todos de que, pero yo, o sea, al principio decía, me sentía muy culpable, no de tener diabetes, sino de no estar cuidándome correctamente. Pero eso es otro tema, porque no era obviamente no era mi culpa. No tenía como las herramientas educativas o la información. Pero todo el tiempo era, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? No me lo merezco. ¿Qué hice? ¿No? Así. Y con todo el estigma que hay alrededor de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, yo, erróneamente, no me cancelen, decía, diabetes tipo 2, ellos entiendo por qué les dio, se lo buscaron, pero yo no hice nada porque a mí me está dando diabetes tipo 1. No me cancelen, eso no es cierto, pero yo, Sabrina adolescente, sin información, pensaba eso y me sentía muy mal. Así de que, ¿por qué yo? Y hasta me comparaba con otras personas. Pero sí era así de que una rabia. No sé, ¿tú cómo lo viviste? Qué fuerte. Sí, sí, pues me identifico por completo porque a pesar de que no fui una persona que todo el tiempo estuviera haciendo ejercicio o así, más bien creo que ahí es al revés. Se va una culpa, no de que no hubiera hecho nada, sino porque tuve esos años de locura y mi locura tampoco era tan loca. O sea, de los 15 a los 17 Ok, ya. llevaba 2 años como... Empecé a ingerir alcohol a los 15 años, entonces, pues era cuando... No cancelen la lluvia, Tampoco. no recomendamos el alcohol a los 15. No, eso no está bien, pero eso fue lo que yo viví. Y entonces, cuando llega el diagnóstico, no pude evitar que una parte de mí pensara como de, todo esto tuvo que ver, es porque no me cuidé lo suficiente y me valió y vivía esa vida loca desde chiquita. ¿Qué les digo? O sea, tampoco era como que me fuera de mi casa 3 días o que mi mamá no supiera nada de mí, o sea, no. Solo fue así como que un intermedio donde no era lo que una chavita niña de 15 debe hacer, pero tampoco nos vayamos a los extremos, ¿no? O sea, tampoco ingerí otro tipo de sustancias o así, no, pero aún así, pues no era lo ideal para mí en ese entonces. Así que la culpa de esa parte me atormentaba, como de, ahí es, fue por eso. Pero también pues estaba el otro extremo y el otro cuestionamiento, ¿no? Porque ahorita, porque me está pasando esto, porque justo en este momento cuando así como que yo sentí que me frenaron, porque estaba con este estilo de vida tan acelerado y tan, no me importa, que entonces cuando llega la noticia sentí que fue como que un freno total y eso fue lo que me dio mucho coraje. Como de, ay, ¿por qué? ¿Por qué no puedo seguir viviendo en paz? ¿Por qué no puedo seguir yendo a las fiestas que quiero y hacer lo que yo quiera? Y entonces ese fue el enojo. Y miren, lo recuerdo y se vuelve a sentir, ¿no? Porque obviamente que es algo que estuvo muy fuerte. Entonces, sí, y yo creo que aquí también se puede ver reflejado en, como tú dijiste, quién tiene la culpa. O sea, además de mí, ¿quién tiene la culpa? Y entonces llegas a pensar como de, el familiar de hasta no sé qué línea del tiempo que tuvo diabetes y de seguro por eso yo también tengo, o no, de seguro porque nunca tuve conciencia en mi alimentación, de seguro que, porque cuando era niña tuve sobrepeso, pero eso no tuvo que ver, o sea, lo sabemos, ¿no? Que es algo completamente autoinmune. Entonces cuando era niña y que tuve sobrepeso, también eso me hizo dar vueltas y vueltas, de seguro fue por eso, y así, miles de cosas te vienen a la cabeza
pero realmente es como parte de todo el proceso para soltarlo. Exacto. Y ¿sabes qué, Lluvia? Sí quiero agregar, porque ahorita que dijiste algunas cosas me hicieron clic a mí también. Yo me sentía muy enojada justo porque no me dejara la diabetes seguir con mi vida como a las demás personas. Así, en tu caso, pues fuera como te la estás pasando así rock and roll y pues ya no podías, ¿no? Te frenó. Y Rock and yo, roll. no sabes cómo estaba de enojada. Esto sí me enoja un chorro. De yo querer ir a mis partidos y habían estos torneos relámpagos que son pues ni modo, 3, 4 partidos seguiditos y yo no podía estar todo el tiempo jugando y eso que obviamente era muy buena. Y no podía, me tenía que sacar porque Sabrina tenía una alta, Sabrina tenía una baja y eso, el que me parara, ¿qué es lo que nos pasó a las dos? Nos paró, me hacía sentir muy enojada. Sí, sí, daba Y coraje. yo de hecho creo que yo me frené en empezar a consumir alcohol más chica porque tenía diabetes y decía mejor me espero y me daba como el no vaya a ser, ¿no? Qué bueno. Pero si no, chance hubiera sido antes. Qué bueno que lo Sí. hiciste. Pero la parte, bueno, yo ya iba a pasarme a la negociación, la recuerdo muy apenitas, que acá en negociación lo que ocurre es que tal cual tú empiezas a como querer hacer tratos, ¿no? Como a decir, no, es que mira, Diosito, te pido por favor que si me quitas mi diabetes, mañana yo amanezco bien y te prometo que jamás voy a volver a consumir alcohol, ¿no? Yo aquí siguiendo la línea de Lluvia. O nunca voy a volver a comer mal, o no sé, cosas así, ¿no? Yo realmente cómo lo viví, no me puedo acordar de un ejemplo específico, pero sí recuerdo en general yo estar haciendo como, no, ahora me voy a cuidar un chorro y seguro ya voy a amanecer bien y chance va a haber un milagro y así, ¿sabes? No, no sé, ¿tú cómo lo viviste, Lluvia? Sí, justo cuando no sabía nada de todo esto, yo pensaba que la negociación ya era más que más hacia la aceptación. Yo pensé que ya era como de las etapas finales. Y cuando descubro qué es y me hago consciente de esto, digo, claro, no estás negociando el que, bueno, ya lo acepto. No, estás negociando el cómo zafarte todavía de esta cosa que no estás aceptando. Y justo vienen tratos así. Yo, es que, esa parte sí la tengo borrosa. No recuerdo el haber dicho, ya, me voy a curar si le rezo a Dios todos los días o sí. Que digo, o sea, no está peleada una parte con la otra. Creo que de todas formas es un muy buen momento para reafirmar tu fe en lo que sea que creas y agarrarte de eso si es que es Claro. un buen motivo para ti, pero el proponer tratos a cambio, pues no, no hay manera de hacerlo, ¿no? Eh, y creo que igual puede, es que yo no recuerdo la negociación. Tal vez esta parte de la negociación la relaciono con el proyecto que te conté en el que yo estaba, que igual pueden irse, no recuerdo qué capítulo. Pero el chiste es que yo estaba participando para un proyecto, ¿no? Que estaba relacionado con mi diabetes. Entonces, como que de ahí me agarré y entonces empecé a hacer todo para el proyecto y como que ahí de repente me salté ya casi hasta la aceptación, pero solamente por el proyecto, o sea, porque yo en el proyecto pues era hablar como un testimonio y decir pues cómo es la diabetes. Aparece entonces ya me había informado de la manera más general de la diabetes, pero sí le sabía un poquito, ¿no? O sea, ya le empezaba a saber. Entonces como que tengo esta razón extra y tal vez ahí fue mi negociación porque yo decía como de, bueno, estoy haciendo esto, que se vea como que ya lo acepté, como que hablo de ello, como que estoy tranquila y entonces ya todo va a estar bien. No como que para que se me quitara, pero sí para sentirme bien conmigo misma y lo que estaba viviendo. Ujú. Entonces sí fue como que de aquí me agarro y ya voy a hacer que todo está bien, pero en realidad todavía no estaba pasando. Entonces cuando recibo la noticia de que no gané el proyecto para el que estaba participando, ahí regreso y es como que, o sea, en realidad no lo has aceptado. Creo que ahí fue mi negociación. Más que como un trato o así, fue conmigo misma de, si yo digo que está bien y que estoy hablando de esto es porque ya me siento bien. Pero pues no. Ujú. Pues sí, bueno, aquí no somos psicólogas, ¿verdad? Pero fíjate que algo que
he visto que luego se confunde un poco, es que al final todo, o sea, tienes muchas emociones en cada etapa, ¿no? Entonces a veces es un poco distinguir en cuál estás realmente y como dijimos, no es siquiera lineal, puedes tú pasar directamente de la negación a la depresión y viceversa y así, ¿no? Pero a lo que he estado leyendo un poco, porque estoy haciendo un proyecto justamente donde hablamos sobre el duelo, luego les contaré, justamente en la negociación aparece mucho culpa. Entonces aquí es donde aparecen también muchos pensamientos más como de si tan solo hubiera hecho esto. O si no hubiera hecho esto, tal vez no me hubiera pasado. Entonces creo que también se puede confundir un poco con lo que decíamos del enojo, ¿no? De la etapa de enojo, de, ay, tal vez si, no sé, en tu caso, ¿no? Tal vez si no hubiera bloqueado tanto, no me hubiera pasado esto. O sea, eso también puede entrar un poco aquí en lo de la negociación, porque en esta etapa justo aparece mucho, pues, la culpa, que yo creo que está presente en varias etapas, pero Ujú. esta es una de ellas, ¿no? Es más como, ay, si tan solo hubiera hecho esto, o como que quieres volver el tiempo atrás, Ándale. porque justo, pues, aún no lo quieres aceptar. Sí, y de ahí justamente viene esta parte de la depresión, que yo siento que es la más fuerte, porque, ajá, creo que ahí es cuando te cae el 20 y dices, "Ah, ¿qué está pasando?". Y eso, lo que te digo, ¿no? O sea, de esta parte de cuando me dicen que no obtuve eso por lo que tantos meses estuve preparándome, que estaba relacionado a mi diabetes, pues sigue más, la vuelvo a odiar, pero también me vuelvo a poner muy triste, tanto por la noticia de que no lo conseguí, como por el, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, como que yo en mi mente era, le estoy sacando provecho de alguna manera, ¿no? De alguna forma esto me va a llevar a conseguir esto que quiero y voy a estar bien y eso me llena de alegría y bueno, por algo pasan las cosas y yo ya, ¿no? Super good vibes, ¿no? Pero entonces cuando me dicen, no, no lo tienes, pues entro en esta depresión y crisis existencial. Yo me acuerdo que me quedé dormida en el piso llorando, que aparte de todo soy muy dramática, pero no, realmente sí lo sentí así de fuerte. Entonces recuerdo todo este enojo. Yo ya no quería hacer nada del proyecto del que estaba haciendo, que aunque no hubiera ganado, lo tenía que continuar, ¿no? Que porque pues ya era parte Ok. de, o sea, no tenía por qué aventarlo. Pero eso hice porque me puse muy triste. Entonces me juntó eso con la entrada a la universidad, que justo pues como esa era la universidad que quería y no entré, eh, tengo que buscar más opciones y me tengo que echar todas las guías de estudio de una, entonces como que colapsé y fue final de la prepa, entonces fueron todas esas emociones al mismo tiempo, pero ahí sí me sentí muy, muy triste de que lo poco que había avanzado de, ok, esto me está sirviendo para algo, en realidad no me sirvió para nada según yo en ese momento. Y pues sí se siente feo, ¿no? Sí, así como que, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué provecho le saco? ¿Cómo le hago? Aparte, como todavía no tenía tanta información, para mí sí era como de, pues ya no voy a poder comer esto y ya no voy a poder hacer esto. Y no, o sea, no sabía nada. Y ahí es cuando me cae el 20 de todo esto. Y pues sí, entras en este hoyo donde pues no sabes qué hacer. Y puedes sentir mucha angustia de ahora qué sigue y cómo le hago. Y no, te digo, es como la más fuerte, la más pesada, donde te cuestionas más cosas, pero te las cuestionas ya desde otra conciencia, porque ya estás como en el, esto sí es real, aunque no lo hubiera querido, sí está siendo real. Exacto. Como que te enfrentas al, ya tienes que lidiar con esas emociones cara a cara, ¿no? Tienes que lidiar con el, esta es tu nueva realidad. Ujú. Lluvia, ¿tú crees que necesitabas tocar fondo para poder progresar hacia la aceptación? Sí, creo que es una parte súper necesaria, porque si no, o sea, cómo llegas a aceptar algo que no te ha dolido o que no te ha pegado tan fuerte para decir, Tumbado, ándale, ¿no? sí. Y creo que pasa con todo, creo que nunca nos hacemos realmente conscientes de algo hasta que nos da un golpe de realidad tan fuerte que decimos, ok, es cierto. Y, aplica con lo que sea, ¿no? Darte cuenta de las cosas, hacerte consciente de lo que está pasando, está fuerte. ¿Tú cómo lo recuerdas? Claro. Yo, híjole, es que aquí en depresión yo creo que sí estuve un año, si no es que 2 años. Pero, o sea, también recordemos, yo tuve como que una adolescencia un poco compleja,
Claro que la diabetes era algo, o sea, de las causas principales, pero había varias, ¿no? Entonces, yo la depresión sí lo recuerdo mucho como, o sea, también, o sea, ponerme a llorar y sentir así como el pecho, el dolor y decir, es que no puedo con esto. Esto me rebasa, es demasiado. Recuerdo mucho esa sensación. Digo, o sea, y sí me diagnosticaron depresión tal cual, me acuerdo. No me mandaron medicinas porque se dieron cuenta que para mí el ejercicio, el moverme, literal, el mantenerme en movimiento era lo que me ayudaba a, pues ahora sí, a mantenerme... Cuerda. Que sí quisiera seguir, sí, mantenerme cuerda, a sacar el estrés, a sacar todo. Y me llama mucho la atención, Lluvia, porque coincide que a mí también no quedé en la universidad que yo quería. Yo agradezco, o sea, yo creo que todo pasa por algo, porque a la universidad a la que me fui al final me encantó, la pasé increíble y tenía un como foco mucho más humanista que creo que queda más a mí, pero antes yo me quería ir al TEC de Monterrey. Yo también. A mí me faltó, yo tampoco. Era ese. Me faltó. Desgraciado TEC. TEC, ¿no? Quiero que escuches nuestro podcast y nos pidas perdón, ¿no es cierto? Pero Lluvia, a mí, o sea, no sé cuál ha sido tu caso, pero haz de cuenta que como mi prepa estaba afiliado al TEC, más o menos, o sea, no es de las típicas prepa TEC, pero era afiliada. Entonces nos lo vendían un chorro y mi papá vivía en Guadalajara, entonces yo me quería ir allá, a donde estaba mi papá, y ir al TEC de Guadalajara y así. Y nos daban un examen de admisión gratis, entonces ni siquiera tuve que pagar por él para hacerlo. Y me faltó un punto, literal, un punto para la beca. Y yo necesitaba beca, claramente yo no me podía ir sin una beca. Me ofrecían una que era como mitad financiamiento y mitad beca pura. Y aún así mis papás me dijeron, aún así con eso no podemos enviarte, porque foránea, ¿no? Renta, comidas, bla, 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 bla. Y me faltó un punto para la beca, que sí era pura y era más grande y era, o sea, todo. Entonces me dio un coraje y me sentí como que fallé. Eso es. Me sentía el por qué seguir, fallé, no vale la pena. Entonces, sí, creo que sí, así, ¿verdad? Sí, así como, y ahora me tengo que quedar aquí y todos mis amigos se iban a ir y me tengo que como resignar, sentía como, así como un vacío, ¿sabes? Así de, sí, yo, o sea, como de estos, algo que me ha pasado varias veces en mi vida, en momentos muy depresivos o de fuertes, pues, que seguramente fue uno en lo que lo hice, es que me pongo en la regadera con el agua caliente y me siento en el piso y me quedo así. Bien dramática, pero sí, me pongo así en el piso y me pongo así. Así, y me está cayendo el agua caliente. Pero ojo, me di cuenta que al menos en mi caso lo tengo que sacar súper dramáticamente, no me importa, así lo siento yo. Y cuando lo saco y lo saco y lo saco y lo saco de la manera que haya sido, al día siguiente me siento como una persona nueva. Ajá, es válido, sí. Me siento mucho mejor, me siento muchísimo mejor. Y pues eso fue lo que pasó. La ventaja fue que ya cuando entré a la universidad, ahí o sea, teníamos la opción de ir a psicología una vez por semana gratis, como parte de la universidad, porque también yo quería ir desde hace tiempo. Eso es algo bueno, que yo sí tenía como esta iniciativa de quiero ir, porque luego hay personas que no se sienten cómodos, no es algo que les llame la atención. Yo sí quería, pero mis papás sí me dijeron, no podemos pagarlo. Y en la universidad en la que entré, gracias al destino, yo qué sé, me la daban gratis. Y así fue como salí de la depresión, pero abordando primero otras cosas. Te digo, en realidad no se abordaron tanto lo de diabetes, fueron otras cosas y ya lo de diabetes como que se fue trabajando a la par. O sea, yo como que internamente y pues ya. Sí. Y cuando empecé a aprender, fue cuando empecé a aprender más de diabetes por mi misma carrera, que estudié nutrición, entonces ahí pues te enseñan muchas cosas y todo me hacía clic y todo me hacía clic y ahí me di cuenta que con mayor información me sentía más empoderada y mucho mejor. Y ahí llegué a la aceptación. Pero yo creo, Lluvia, que al menos en mi caso, así como tú dijiste, como que te agarras de algo. No hay algo que te motiva a seguir. Sí. No sé, a ver, ahora cuéntanos tú cómo ahora sí pasaste a la aceptación. Ajá, pues justo, bueno, y también para darles un poquito más contexto de cuál fue mi caso para no entrar al TEC, es que
Y creo que esa parte sí la había contado, no me acuerdo. Bueno, de todas formas, lo vuelvo a decir, sobre todo para quienes apenas estén llegando, a mí me ofrecían una beca del 100%, entonces era así como, la tengo que conseguir, porque hay un programa que tienen donde seleccionan muy, muy pocos alumnos y les dan el 100% de beca de toda la carrera. Wow. Sí, entonces, pero para hacer esto tienes que presentar un proyecto de algo que estés haciendo socialmente. Entonces, pues yo empecé a hacer esta parte de las pláticas porque iba a escuelas, hacía talleres, tenía un espacio en la radio donde hablábamos de esto. O sea, yo me moví, pero así. ¿De diabetes? Sí, de diabetes, sí. Ah, Ajá. ok, Entonces eso ok. fue como que mi motivación, donde dije, esto me está sirviendo para esto y va a salir todo súper bien, ¿no? Entonces, ahí no, creo que lo que me detuvo, porque eran varios filtros. Entonces como que pasé por una agonía donde fue como que primero el primer examen justo de admisión no lo pasé, pero me te daban una segunda oportunidad. Entonces ya, era la segunda oportunidad, esa sí la pasé. Luego era un examen psicométrico, luego era una entrevista para presentar tu proyecto. Dinos, la verdad, no pasaste el psicométrico. Tal vez ese fue. Tal vez dijeron, esta niña está de Lulu, no queremos una loca esquiza, no sé. No queremos a alguien así aquí, no lo sé, no es cierto, quién sabe. Pero bueno, o sea, hasta parece me preparé y todo, no para fingir, pero o sea, como que conocer las preguntas y ya pensarlas un poquito. Y hasta así también llegué a la etapa final de la entrevista con las que seleccionaban. Te juro que hasta se les llenaron los ojos de lágrimas cuando les conté mi historia y ni así me aceptaron. No, yo creo que es que te hacen un estudio socioeconómico. Y otro de los requisitos es de verdad tener pues esta fuerte necesidad económica de no poder solventarlo, ¿no? Pero digo, o sea, para el TEC yo creo que muchos no podemos solventarlo de ninguna forma. Exacto. Entonces, pero bueno, hubo otras personas, yo creo, que tenían más fuerte esta parte o que tenían otros proyectos que impactaron más, no lo sé. Pero bueno, yo digo que es por esto, porque como iba en una escuela particular, pues fue así como que, tal vez sí puedes solventarlo. Y yo, ay, bueno. Ujú. Y ya al Lo final, mismo me pasó, bueno, pero en otra, o sea, para la maestría. Luego ah, hablaremos de eso. ok. No, pues sí, luego al final me ofrecieron al final el 90%, pero es que yo de verdad ni con el noventa Wow. por ciento podía, o sea, eran más de 5,000 pesos al mes, me parece, y pues no, o sea, o te vas de foránea o no estudias o te vas ahí, como le hacemos, no, o sea, sí fue como, ni siquiera con esa beca podía. Entonces, esa fue como que la triste historia y entonces ya, me enojo y me pongo triste, me pongo mal, pero lo bueno es que durante todo este proceso yo estaba recurrentemente no a terapias en forma, pero sí un acompañamiento de parte de la prepa donde estaba, que también lo he contado algunas veces. Entonces como que este acompañamiento me hizo ver que pues ahí no se acababa, ¿no? O sea, no porque no haya conseguido lo que tanto estuve peleando, ya tenía que odiar mi diabetes o tenía que estar todo mal. Creo que duró 2 años, hasta eso fue rápido porque no, pues eso, o sea, estuve todo el tiempo con un psicólogo a mi lado. Entonces fue como 2 años en total el proceso, creo yo. Luego ya en el 2019 es cuando sigo en estas pláticas y así, o sea, con el psicólogo, y pues como que fue pasando, o sea, yo llevaba bien mi alimentación, te digo, muy, muy estricta, pero pues me ayudaba en algo, y al final entró a otra universidad que también yo quería, que era también una opción que me movía mucho y así, que era la UAP, y entonces al final entré a la UAP, que es donde no tienes que pagar más que 10 pesos al semestre. Ay, qué padre. Sí, no, sí, yo estaba, no, 200 al semestre, pero estaban en 10 pesos el crédito o algo así. El punto Ok. es que estaba y yo decía, bueno, está bien, ya. Pasé el examen, que muchos de mis conocidos no pasaron el examen. Y eso también fue así como que me daba miedo tampoco pasar el examen, ni de ahí. Y yo creo que ahí hubiera recaído todavía más. Pero entonces ahí empezó como una ola de buenas noticias, donde pasé el examen, empecé la relación con la que estoy actualmente, que desde ahí también fue así como que, o sea, como que rompí un patrón de personas con las que estaba eligiendo antes, también gracias a este acompañamiento psicológico.
rompí ese patrón, bueno, es que no lo conocí ahí apenas, lo conocí desde antes, pero bueno, me vuelvo a topar con mi pareja en este sentido romántico y entonces es como que, sí, hay cosas más allá de esto que estoy viviendo, ¿no? Entonces fue como un cambio en muchas cosas para bien y todas me llevaron a que, bueno, si esto va bien, pues también me puedo sentir bien en esta otra área de mi vida, que es la diabetes, ¿no? Y ya, entonces ahí fue y ya hasta 2020 fue cuando tengo esta idea de los videos con unos amigos y como que ese fue el toque final para aceptarlo, el hablar de ello públicamente, el postear cosas al respecto, el conocer, así, y como que ya, todo fue como encrechendo poco a poco y ya, sintiéndome mejor. Qué bueno. ¿Y la tuya? Pues, ¿y tú? Pues, te digo, yo siento que fueron igual, después de una ola de como muchas noticias muy fuertes, muy feas, tristes, Ándale. empecé justamente a recibir buenas noticias, a darme cuenta que mis esfuerzos sí daban frutos, me empecé a ir muy bien en la universidad, ¿no? Sí me costaba trabajo, pero lo lograba. Luego me di cuenta que ya no me costaba tanto trabajo, que me iba mejor, que podía mantener la beca en la universidad, o sea, el promedio, pues. Y pues acompañada con la terapia, la verdad es que eso me ayudó mucho y personalmente moverme, o sea, moverme tal cual, el estar todo el día ocupada. Y algo que no se me va a olvidar es que para entrar a la universidad en la que sí estudié, me pedían escribir una carta y no me acuerdo qué pregunta tenía que contestar, la verdad, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que en esa carta, probablemente era para la beca o algo así, yo antes de escribirla me puse a pensar, ¿por qué quiero estudiar nutrición? A chance era eso la pregunta. No sé, no me acuerdo si era por qué necesitas la beca, por qué quieres estudiar esto, o por qué, pero algo así. Pero yo me puse a pensar, ¿por qué quiero estudiar nutrición? Entonces me fui a, ¿qué quieres, Sabrina, en un futuro? Entonces, ya que dije como, esto es lo que me motiva, no sé si me va a gustar realmente, pero eso es lo que me motiva, eso es lo que quiero hacer con mi vida, fue cuando me empecé como que a encarrilar más bueno, es que quiero estar bien para poder cuidarme, es para poder, perdón, desempeñar todo esto, ¿no? Y cuando vi que justamente sí me estaba dirigiendo la vida, porque no yo solita la vida, como que me fue llevando hacia eso, hacia justamente esto que es los talleres de diabetes, bla, 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 me di cuenta que me gustaba mucho, que me estaba yendo muy bien y creo que eso me fue llevando poco a poco a la aceptación. Y también me acuerdo mucho de una señora con diabetes, no recuerdo si tenía tipo 1 o tipo 2, pero que ella, mi médico actual fue la que me introdujo con ella, con ella, y ella me dijo mucho, es que cuando te sientes mal es cuando más te tienes que cuidar. O sea, cuando te sientes deprimida o cuando estás pasando por algo es cuando más te tienes que cuidar. Y yo, para mí fue, ¿cómo me voy a cuidar si mi salud mental está por el piso? O sea, ¿cómo voy a sacar fuerzas internas para hacer eso? Entonces me quedó muy marcado eso, porque actualmente ya, o sea, cada que me siento mal, no sé, me enfermo, falleció mi abuelita hace año y medio, 2 años, no puedo sacar cuentas ahorita, pero entonces, o sea, sí tengo muy presente que cuando pasa algo así, me suena la voz de ella de, ahorita es cuando más te tienes que cuidar, es cuando no te tienes que dejar. Entonces, justo trato de que no dejarme aún en estos momentos, porque siento que es cuando, pues, va a estar peor, ¿no? Si yo ya me siento mal emocionalmente, pues físicamente va a estar mucho mejor. Y pues la verdad es que me ayudó mucho la terapia, aunque no tratara, o sea, no abordara el tema de diabetes en la terapia, pues me dio muchas herramientas para manejar la depresión, para motivarte, para seguir adelante, etcétera, ¿no? Para manejar la ansiedad. Entonces creo que eso fue lo que más me ayudó. Pero, por cierto, por si les da curiosidad, lo que yo escribí en esta carta era que yo quería dar congresos, que yo quería estar frente al público, dar ponencias educativas. No puse ahí que de diabetes, pero ahora eso es lo que hago, ¿no? Que quería enseñar a las demás personas y que quería escribir un libro próximamente. Y no me acuerdo qué más, pero eso era lo que quería. Y actualmente
Y como a mitad de camino empiezo a trabajar en mi actual trabajo, que es Beyond Type 1, y vuelvo a hacer algo así por un ejercicio que ellos mismos me pidieron. Ajá. En Type 1. Y ahí agrego como, no manches, pero ya logré algunas cosas que quería, entonces, ¿ahora qué viene? Y siento que eso es lo que me mantiene motivada. No, o sea, como hacer una pausa cada ciertos años y decir, no manches, esto que quería hacer no me di cuenta, pero ya lo logré. Claro. ¿Cuáles son mis siguientes metas? Ajá, entonces ya, estaba leyendo hace poco otra vez esa nota y decía que quería tener una bomba de insulina. ¡Ya lo tengo! Que quería dar un congreso, pero internacional. Listo. Así cosas, ¿no? Me queda lo de escribir un libro pendiente, pero ya está en producción, amigos. Nada más que de aquí a que esté listo, pues va a tardar mucho, ¿verdad? Pero así cosas, ¿no? Ahora mi próxima meta, maestría. Eso es lo que quiero hacer. Y así, ¿no? A mí me sirve mucho eso en momentos difíciles, como a futuro. Ajá, y te das cuenta que aquí cambió todo cuando empezaste a darle un sentido, y empezamos porque pues yo también lo empecé a hacer así, de darle un sentido de un para qué, en lugar de un por qué me está pasando esto, sino más bien vimos el para qué. Y ahí tú dijiste, pues dar ponencias y los congresos y trabajar en esto, y yo dar mi experiencia y contar y comunicar en comunidad y todo eso. Entonces eso fue lo que creo que hizo el último toque de decir, ok, ya la libré, ya pasé por esto. No dejan de existir los días complicados y donde no queremos saber nada de nada, pero justo creo que esa es la clave. Muchas cosas. Creo que al final, para ir cerrando, pues los consejos que les podemos dar es: vayan a terapia, por favor, por favor, por favor. Sí, o sea, de las primeras cosas que hagan sea ir a terapia. Así como su primera cita con el endocrino, su primera cita de psicoterapia, y de ahí trabajar todo esto y empezarse a preguntarse ustedes solos, ¿para qué? O sea, ¿para qué me puede ayudar o a qué me va a llevar el tener esto? Y así, dejen que su imaginación vuele. O sea, por ejemplo, Sabrina a lo mejor veía el Congreso Internacional como algo, súper voladísimo, y ya pasó, ¿no? Igual, o sea, sí, yo nunca imaginé, no sé, trabajar con alguna marca en torno al tema y que me invitaran a algo y también ya pasó. Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor y le suenan muy voladas en el presente, en un futuro, con dedicación, esfuerzo y dándole este sentido diferente, lo pueden lograr. Entonces creo que eso sirve y ayuda muchísimo para llegar a la aceptación. Ese es como el consejo. Y cuiden su entorno, porque a lo mejor hay cosas que no están en nuestras manos, ¿no? Como que la pérdida de un familiar, como que no te dieron el lugar que querías en la universidad, eso ya no está en nuestras posibilidades. Pero a lo mejor sí las amistades que tengo, con quién me relaciono, qué hago en mis tiempos libres, a ti el ejercicio te sirvió demasiado, ese tipo de cosas. Cuidar el entorno también creo que influye mucho para llegar un poco más pronto a la aceptación. Diste en el clavo, Lluvia. El entorno influye muchísimo. Creo que sí tenemos que cuidar mucho las personas con las que estamos. Justo a veces, por ejemplo, los familiares, bueno, es un poco más complejo, ¿no? Pero los amigos, claro que podemos cuidar eso. Fíjense mucho en cómo sus amigos ven la vida, cómo sus amigos reaccionan hacia ciertas cosas, ¿no? Porque eso, quieras o no, pues se pega, ¿no? O sea, entonces inconscientemente podemos empezar a reaccionar de esa manera. Entonces, si te reúnes de personas que son muy positivas, que siempre están buscando ver la vida pues muy linda o lidiar con todo de manera pues normal, o sea, o no normal, no sé qué palabra usar, o sea, como... Afrontar las cosas. Pues sí, o sea, que afrontar, exacto, exacto, afrontar las cosas. Y algo que quisiera yo comentar es que les recomiendo mucho, mientras estaba haciendo esta investigación para mi proyecto, que es sobre el duelo, encontré un manual que se llama Manual de Capacitación para Acompañamiento y Abordaje de Duelo, y es de la UNICEF. Está súper lindo, va más dirigido hacia niños, adolescentes, pero también puede servir para adultos. Está muy, muy lindo y tiene, pues ya sabes, como dibujitos y todo. Y habla de, o sea, pues sí está un poquito largo, son 75 páginas, pero sí habla sobre varios temas donde se puede presentar el duelo y cómo puedes afrontarlo o comprenderlo, ¿no? Y algo que se me quedó mucho de este manual, que de verdad búsquenlo en internet, está en PDF, es que la aceptación, luego podemos pensar que, aceptación, ya estás feliz. Y no, más bien llegar a la aceptación implica comprender tu realidad, o tal cual, aceptarla, ¿no? O sea, pero sí es como comprender tu realidad y decir, aún así voy a estar bien.
¿no? Pero no implica, ay, sí, ya estoy bien feliz porque tengo diabetes, pues no, ¿verdad? Pero es entenderlo, aceptarlo y seguir adelante. Y algo que me llamó mucho la atención es que creo que es justo esto que hemos hecho nosotras, Lluvia, lo de esta pérdida, que en nuestro caso es como la pérdida de la salud o el aceptar que vives con una enfermedad pues por toda la vida, se integra como parte de nuestra historia personal, que en nuestro caso le dimos un significado, ¿no? Buscamos, pues ahora sí que nos quedamos en el tema de diabetes y queremos enseñarle a más personas, usarlo como parte de nuestro trabajo. Sin embargo, esto no es el caso de todos y es totalmente entendible, no tienes por qué, pero al final sí se hace parte de tu historia y lo aceptas como parte de ella, ¿no? O sea, al final yo personalmente yo sí digo, gracias a la diabetes soy quien soy. No es totalmente quien soy, pero sí es una parte de Sí, mí. te forja como ¿Sabes? persona. Entonces creo que eso. Ajá, y algo que quería agregar ya, por último, para que cerremos, es que creo que también algo que a mí me llevó hacia la aceptación fue cuando sentí que perdía mi esencia o mi identidad a causa de la diabetes. Porque, al menos en ese momento de Sabrina adolescente, a mí me habían un poquito como que agregado las etiquetas de, Sabrina es bonita, Sabrina es deportista, Sabrina es muy estudiosa, saca buenas calificaciones, ¿no? Entonces, esas eran como las etiquetas que los demás me habían puesto y pues que yo decidí sí dejarme, ¿no? Entonces, era como, Sabrina es así. Entonces, cuando la diabetes empieza a hacer que no me permite ser Sabrina esto, yo lo sentía como mucha pérdida de identidad o de quién soy y mi esencia, ¿no? Y ahí es cuando me dio más la depresión, que después ya me movió hacia la aceptación. En mi caso, para darles un poquito más de detalles, por obviamente no tener unos buenos niveles de glucosa por mucho tiempo, ojo, no es que me valía por completo, lo intentaba, pero no tenía la educación, ¿no? Y pues depresión y etcétera. Entonces, se me empezó a caer muchísimo el cabello, al final estaba desnutrida, ¿no? Entonces me empezó a caer muchísimo el cabello, me empezaba a salir un poco de acné, que yo no he sido una persona que generalmente tenga tanto acné, y me empezó a salir, no tenía energía, no podía tener el mismo rendimiento deportivo, que para mí eso era lo que me motivaba. Mi día, la motivación de mi día era despertarme y saber que ese día iba a ir a jugar tenis, por ejemplo, ¿no? Que hemos hablado, creo, que para mí me encanta el tenis porque cada que doy como, o sea, golpeo la pelota, esto está fuerte, chéquense. Cada que yo golpeo la pelota y que sé que es un golpe muy fuerte el que yo tengo, o sea, si soy consciente de ello, me siento fuerte. Que es lo que yo no sentía viviendo con diabetes. No me sentía fuerte, no me sentía en control. Y cuando estoy jugando tenis me siento en control y me siento muy fuerte. Me da seguridad. Entonces para mí mi día era como voy a ir a tenis porque ahí sí siento lo que el resto del día no estoy sintiendo, ¿no? Entonces esa fue la razón. Y cuando mi diabetes ya no me dejaba jugar un partido porque me hacía sentir mal, porque ya sea baja, alta, lo que sea, porque me hacía llegar cruda por no dormir, o sea, cruda de no dormir. De desvelada, ajá. Fue cuando sentí este vacío mayor de mi esencia, mi identidad. Que, ojo, eso ya es otro tema, ¿verdad? Porque son etiquetas que me dieron otras personas. Sí, si ustedes sí, se identifican, pues sí, compártanoslo, porque pues sí, realmente, o sea, de hecho creo que nuestras historias de alguna manera se parecen mucho en cierta parte, y qué padre que al final conectamos, o sea, porque justo creo que eso es lo que, abrazo la distancia, que nos unen este tipo de experiencias y de cosas, ¿no? Entonces ahí es cuando sientes, todavía lo aceptas un poquito más, cuando empiezas a conectar con la comunidad que existe, aunque sea virtualmente, ya dices, ya me siento acompañado, y ya dices, ok, si también la persona que está a mi lado lo está llevando, yo también puedo, te motiva desde un lado positivo, y justo a lo mejor no conecten directamente con los propósitos que nosotras encontramos, pero puede haber otra cosa, a lo mejor gracias a eso dices, voy a estudiar medicina, o voy a estudiar todo lo que tiene que ver con el físico, o no sé, quiero ser la más mamadísima del gimnasio, no sé, lo que sea, miles de cosas que te puede aportar este nuevo enfoque de vida, y ya le encuentras ese sentido de ¿para qué? Y qué padre esto que, pues sí, al final del día nos estamos desahogando también, de encontrar este refugio y desahogo en otra actividad que es positiva, porque uno puede encontrar desahogo en actividades dañinas, y no, mejor en la positiva.
Justo, Entonces, y es que sí. hay mucha diferencia entre distraerte como un rato o negarte completamente y mejor como huir, ¿no? Huir del problema. Sí, exacto. Ay, no. No, pues qué bueno, qué buen capítulo. Yo me sentí muy a gusto. También como que hice un viaje al pasado y fíjate que sí, recuerdo el antes y después del diagnóstico y la aceptación como una etapa triste, antes del diagnóstico incluso, como que la pasé muy mal, porque incluso ahí también tuve una relación tóxica horrible. Entonces como que fue todo al mismo tiempo y de repente llega esto, lo empiezo a trabajar, a visualizar, a que vaya mejor y llegan todas estas noticias buenas y ya digo como que o sea, sí fue un antes y un después que me ayudó muchísimo y que sí me hace sentir mejor como persona. Obviamente también tuve muchos errores después, también ya muy relacionados a la diabetes, que entre más pasa el tiempo, más detalles les doy de eso. Pero fue como que un primer escalón a llegar a esta versión que ahora prefiero de mí. Y pues qué bueno, ok, bueno, pues aquí lo dejamos, chicos, cuéntenos sus experiencias, sobre todo vayan a terapia, nos pueden mandar mensaje de qué psicólogos nos recomiendan. Yo conozco varios enfocados en diabetes y conozco uno que fue el que a mí me ayudó, que no es particularmente enfocado en diabetes, pero aún así es que no, yo siento que es un máster en psicología que da terapias, virtuales. Lluvia, que creo que vale mucho la pena mencionar, hay diferentes como ramas en la psicología o de diferentes terapias, ¿no? La recomendada oficialmente para transcurrir en diabetes es cognitivo-conductual, ¿sale? Sin embargo, obviamente, si a usted le está funcionando otro tipo de terapia, adelante. Yo, de hecho, nunca fui con un cognitivo-conductual porque ni sabía que eso existía ni que era mejor para el caso de diabetes, ¿no? Pero se los dejo como tip, ¿no? Pues miren, él es con enfoque cognitivo-conductual y también humanista, entonces, sí, no, de verdad, mis respetos. Entonces, pues ahí mándenos mensaje y nosotros los enlazamos y ahí empiezan sus terapias, porque no hay pretexto que valga, sí se puede, es válido también llorar y enojarnos, pero siempre hay que salir, siempre hay que levantarse, o sea, creo que al final ya depende también de nosotros el significado y la perspectiva que le queramos dar. Exacto. Creo que eso, el significado que le quieras dar, eso es lo que más se me queda a mí. Pues ahora sí que no queda más que despedirnos. Qué buen capítulo. Ya estaremos hablando de diferentes cosas después. Sabemos que ya habíamos hablado antes un poquito del duelo, pero queríamos profundizar más y contarles mucho más nuestra historia. También creo que conforme vamos creciendo, Lluvia, pues tenemos otras perspectivas, entonces vale la pena. Sí. Lluvia, ¿dónde te pueden encontrar? Sí. Bueno, yo estoy como azúcar-315 en Instagram, lluvia-bv en TikTok y en YouTube como Lluvia Velázquez Juevetes o solo Juevetes, que esta semana también habrá nuevo video, entonces estén pendientes. Y a ti, Sabrina, cuéntanos también cómo te encontramos. A mí me pueden encontrar en Instagram como @azul como la diabetes. En TikTok estamos como @diabetes tipo tú. Y recuerden que siempre se te olvida. Ambas, sí, siempre se me olvida. Como, es que tengo que ir cambiando entre redes personales, tus redes, mis redes, las nuestras, así. Y como, sí, es que antes sí tenían TikTok también mío, pero no, ya ese lo vamos a desaparecer. @diabetes tipo tú en TikTok, ¿ok? Y a nosotras nos pueden encontrar tanto en TikTok como en Instagram como @2deazúcar_podcast, ¿ok? Y recuerden que estamos abiertas a colaboraciones, mándenos mensajes, ¿sale? También tenemos un correo por si nos quieren escribir ahí, contacto.2deazúcar@gmail.com. Y suscríbanse. Suscríbanse, YouTube, Spotify, aquí estamos. Y si nos quieren sugerir temas, si nos quieren contarnos sus experiencias, adelante. Si quieren contarnos sus experiencias y que no las mencionemos en el podcast, pueden mandárnoslas por privado y comentarnos que desean que no las compartamos. Al final las vamos a escuchar y creo que formar comunidad pues es lo mejor para justamente vivir el duelo de la diabetes. Y apoyarnos. Y si no, igual es en anónimo también. Exacto. Bueno, pues nos vemos en un siguiente capítulo y ahí nos estamos escuchando. Adiós. Adiós. Hola, yo soy Lluvia. Y yo soy Sabrina. Y esto es 2 de azúcar. En este espacio vamos a compartirte nuestras experiencias viviendo con diabetes. Este es un lugar en el que puedes sentirte totalmente identificado en compañía de estas dos amigas. Sé bienvenido a este podcast. Esperamos que lo disfrutes. Y no olvides tu café con 2 de azúcar.